economista Marco Flores, miembro del Foro Económico de Ecuador. Economista Flores, quisiéramos conocer su visión sobre el estado de situación de la economía ecuatoriana, también lo que se ha dicho y se ha hecho en la pre-campaña por parte de los candidatos a la presidencia de la República, que mañana tendrán una oportunidad en el debate cuando se abra el cuarto de los 5 ejes temáticos relacionados con empleo y economía, posiblemente para tratar estos temas. ¿En qué situación llega Ecuador a esta coyuntura, más allá del riesgo país que se mantiene en los niveles que acabamos de informar? Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cordial para usted y para toda su audiencia. Bueno, primero yo quisiera aclarar algo, ¿no? Usted siempre me presenta a mí como miembro del Foro de Economía. En el Foro de Economía hay diferentes profesionales con diferentes criterios. Cuando nosotros hacemos un planteamiento como el foro, todos estamos de acuerdo. Yo asisto a estas amables invitaciones suyas simplemente para hablar de economía por mí mismo, como hacen mis compañeros del Foro de Economía, que también realizan múltiples entrevistas. De manera que siempre me presento aquí a título personal. Usted menciona el riesgo país. Mire, Gustavo, quien quiera que gane las elecciones, luego de que gane las elecciones, el riesgo país va a descender. Y le voy a decir por qué. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es una encuesta que les hacen a los tenedores de los bonos ecuatorianos. Entonces le preguntan y le dicen, ¿usted cree que el Ecuador le va a pagar? Si es que la gente cree que no va a pagar o que hay dificultad o que no está tan claro el financiamiento con los recursos necesarios para el pago, el riesgo país sube. Cuando usted hace un convenio con el Fondo Monetario Internacional, como el que ha hecho el Ecuador, el riesgo país baja, porque el Fondo Monetario les exige a los países lo que Joseph Stiglitz llama un austericidio, es decir, una austeridad expansiva, tanto que ha desaparecido la inversión pública y por eso se han destruido los servicios públicos. Pero además, si aparte de hacer un convenio con el fondo, usted incrementa impuestos, por ejemplo el IVA, lo sube del 12 al 15%, los tenedores de bonos están contentos y el riesgo país baja porque dicen vamos a tener mayores recursos. Si es que los tenedores de bonos ven que los organismos multilaterales como el BID, la CAF, el Banco Mundial, tienen líneas de crédito abiertas para el Ecuador, ellos están felices. A los tenedores de bonos, y yo me he reunido con ellos, ¿no? A los tenedores de bonos no les interesa la suerte de la gente en el Ecuador. No les interesa si la gente se puede hacer diálisis, si es que Solca recibe los recursos, si es que las prefecturas o los consejos provinciales y los municipios, los GATS, reciben los recursos. Les vale un comino. Lo que les interesa es ver si van a cobrar. Ahora, yo no les culpo por eso, porque a toda persona a quien se le debe, o a toda entidad, es obvio que le interesa ver si es que va a cobrar. ¿Por qué le digo que gane quien gane, el riesgo país va a caer? Porque si gana Luisa González, se van a desmitificar y van a quedar presentes ante la opinión pública todas las mentiras que se están diciendo en la campaña. La desdolarización, los ecuadólares y una gran cantidad de estupideces que se dicen sin ninguna base, únicamente para asustarle a la gente. Bueno, pero habría que considerar allí también lo que dijeron miembros de la Revolución Ciudadana, entre ellas Paola Cabeza. Sí, pero los miembros de la Revolución Ciudadana, que no dijeron exactamente eso, han tenido su criterio. Borja tuvo un criterio hace 20 años. A esta pobre asambleísta, y digo pobre en el sentido del linchamiento mediático que ha tenido, la asambleísta Cabezas, ella no dijo nada como para recibir la paliza mediática que está recibiendo. Yo creo que ella cometió un error por desconocimiento, lo cual a la gente le debe mostrar una vez más que no hay que hablar de lo que no se sabe. Pero no ha cometido ningún desafuero como para caerle encima. Sin embargo, de la otra candidatura, y no solo de la otra candidatura, aquí los analistas, algunos que me han sorprendido porque por su edad deberían ser más serios, han salido a decir tontería y media. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo yo eso? Yo he conversado hoy bastante con Luisa González y con varios candidatos. Sé exactamente lo que ella piensa.
sé cuál es el programa económico. Sí, pero Y perdóneme, economista no hay un Flores, atisbo pero no se siquiera. puede desestimar la importancia justamente por la visibilidad. Lo hizo en un medio de comunicación. Los medios de comunicación están conectados nacionalmente y Lo hizo quién? globalmente. Lo hizo quién? Paola Cabezas. Y ella señaló cosas como hay que hacer una dolarización a la ecuatoriana, que hay que encontrar mecanismos para generar. Por qué usted le da Permítame esa terminar la interpretación, pregunta, por Gustavo? favor, le ruego. Permítame terminar la pregunta. Ella señaló también que hay que buscar mecanismos para generar nuevos dólares y desincentivar el consumo del billete físico. ¿Cómo se entiende entonces el contexto de esto? A Ella ver, no es cualquier persona, es una asambleísta, además reelegida de la Revolución Ciudadana. sí, pero que no tiene idea del manejo de la economía porque esa no es su misión. Ah, como la mayoría de los asambleístas, no tienen la menor idea del manejo de la economía. Jamás nadie ha pensado, yo nunca le he escuchado a Luisa González decir eso, nunca le he escuchado al señor Noboa, yo no he conversado con el señor Noboa, pero es obvio que él no piensa desdolarizar, ni nadie piensa desdolarizar, y yo creo que ya suficiente número de personas, entre esos yo mismo, han hecho el análisis que así usted quisiera, no lo puede hacer. Generaría aquí una hecatombe financiera y un problema realmente gravísimo para las familias ecuatorianas. Nadie ha pensado en eso. Yo le puedo asegurar, porque conozco bien el programa de Luisa González, el programa económico. No ahora, jamás ha habido ningún atisbo siquiera, la menor intención de semejante barbaridad. Nadie va a hacer semejante tontería. Y tome mis palabras como lo que le estoy diciendo. En la campaña, en la primera vuelta, yo conversé con varios candidatos a la presidencia de la República, porque me llamaban y me preguntaban varias cosas. Y yo trato simplemente de ofrecer un criterio. Yo no soy correísta, no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, no soy afiliado a ningún partido político, soy un economista independiente. Si me preguntan, y creo que le sirve esto al país, pues yo doy un criterio. Por eso le aseguro de que el riesgo país caerá, porque es cuestión simplemente de ver en los hechos cuáles son las acciones. La vieja confiable en las campañas electorales es siempre la dolarización, siempre la nueva moneda, y no hay cómo hacer eso, así alguien lo El quiera riesgo hacer. país caerá, nos señala usted, caerá cuándo, en qué circunstancias, en qué escenario. Porque cuando usted anuncia cuál va a ser su programa económico, quien quiera que sea la persona que gane, incluso si no hubieran sido estos dos finalistas, y hubiera sido otro de los finalistas de los 12 que había, Topic o cualquier otro, el momento que usted anuncie el programa económico y que usted pueda analizar las medidas, sabe que nada de estas barbaridades han sido consideradas, que lo único que son son mentiras programadas y que se hace muy mal en ponerle miedos electorales a la opinión pública, porque después de la inseguridad que se vive aquí, lo peor que puede pasar es que la gente incluso tenga miedo de cuál va a ser su futuro desde el punto de vista financiero. Eso a mí me parece una enorme irresponsabilidad, pero así funcionan los políticos, así funcionan las campañas electorales. Yo veo aquí a economistas de bastante edad que ocuparon funciones importantes en el pasado, Banco Central, Ministerio de Finanzas, en fin, haciendo unas declaraciones espantosas que ellos saben que es mentira, saben que es mentira. Pero, ¿sabe qué, Gustavo? Démosle tiempo al tiempo. Si usted quiere tomar mis palabras, lo que le estoy diciendo, verá que esto va a suceder. A mí más bien lo que me preocupa no es el riesgo país. No digo que el riesgo país no sirva para nada. Lo que me preocupa es que gane quien gane. Van a encontrar una enorme calamidad en el presupuesto del Estado. Es decir, no van a encontrar los recursos necesarios y menos los suficientes para poder atender las demandas presupuestarias. Y esto no tiene color, no tiene partidos, gane quien gane. El presupuesto del Estado, le hablo de datos oficiales, ¿no? Arranca con un desfinanciamiento de 10.400 millones de dólares. Pero a eso usted tiene que añadir 1.500 millones que estaban constando como ingresos en el presupuesto por la entrega de Sacha. Entonces usted tiene ahorita, para empezar, un desfinanciamiento del presupuesto de 11.900 millones de dólares en un presupuesto de 36.000, imagínese usted. Eso es lo que le falta al presupuesto para completar los recursos presupuestados que deben ser entregados a las diferentes instituciones públicas.
De este total que le acabo de señalar, de un presupuesto de 36 mil millones de dólares, usted tiene que pagar este año, o sea, el Ecuador tiene que pagar este año, por capital e intereses y otros pasivos de la deuda pública. Solo este año 2025, hay que pagar 11.309 millones de dólares. Entonces se puede imaginar lo que eso significa. Entonces usted ve que no hay dinero para atenderles a los GATS, por ejemplo, que están protestando. Entonces dicen, oiga, tómeme en cuenta, nosotros somos una región importante, por supuesto, el problema es que no hay el dinero. Y no hay el dinero porque usted desde hace 8 años tiene una economía que no crece, con un PIB estancado en 120 mil millones, cuando debería, si hubiera crecido simplemente al 3,5% anual, debería estar en este momento en 155 mil millones. Y nada de eso ha sucedido, estimado Gustavo. ¿Sabe lo que hace el Ministerio de Finanzas? Y no les culpo porque comprendo la situación que están viviendo. Anotan en un papel y dicen, a ver, tanto le vamos a pedir al BID, tanto le vamos a pedir a la CAF. Los desembolsos del Fondo Monetario programados para este año son alrededor de 1.000 millones. Entonces, aquí tenemos estas fuentes de financiamiento. Entonces, las fuentes de financiamiento lo que son es una lista de buenas intenciones. No quiere decir que usted tiene el dinero en el bolsillo. Hay que conseguirlo para atender el presupuesto del Estado. Y algo más, para que vea en lo que sí deberíamos pensar y preocuparnos. Este presupuesto del Estado, además, está financiado con déficit y con atrasos. En el presupuesto del año 2025 se consideran al menos, le estoy dando cifras oficiales que están en el presupuesto, al menos se consideran 2.300 millones de dólares de obligaciones de este año que pasarían para el próximo. Esas son las obligaciones que no se pagan, o sea, los atrasos que se mandan al Ministerio de Finanzas se conoce como la bola. Manejos de liquidez, es decir, sacar dinero de la Reserva Internacional, debitando cuentas de las instituciones públicas, han puesto para este año 1.000 millones, pero ya tienen otros 3.000 millones, que es lo que no han terminado de pagar, que sacaron de las reservas. Sacaron 4.500 millones de la reserva entre Lazo y Noboa, sobre todo Lazo. Noboa sacó 1.300 millones y Lazo sacó la diferencia. De esa sacada de dinero que ocurrió el año 2023, todavía están debiendo 3.000 millones. A esto hay que sumar estos nuevos 1.000. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos de dónde vamos a conseguir el dinero. Permítame, poder financiar el presupuesto. Economista Flores, ir un poquito más atrás. Cuando se llegaba a la primera vuelta electoral, el riesgo país había bajado a 900 puntos, de las mismas cifras que estamos teniendo y cerrando en esta semana. Y se aspiraba, por lo menos eso comentaban algunos economistas que siguen muy de cerca estos temas, que podría continuar bajando. Se dieron los resultados electorales como se dieron, se han dado algunas declaraciones en esta etapa de pre-campaña y el riesgo país empezó en forma inmediata a subir tras los resultados de la primera vuelta electoral. Ese riesgo país que usted lo califica o lo entiende sobre todo, así lo ha dicho, como nerviosismo de los tenedores de bonos, reacciona cada vez que se habla del uso de reservas internacionales o declaraciones como lo hizo la candidata de la Revolución Ciudadana de bajar 2 puntos del IVA, o estos intilingüis que lo hace la asambleísta Cabezas u otros actores sobre la dolarización, poniéndolo en el tapete de discusión, por lo menos más allá de las intenciones que puedan o no haber. Así como cuando se habla sobre la posición que tomaría uno u otro candidato con respecto a honrar los compromisos con los multilaterales. Esos son los puntos que aparentemente son muy sensibles para quienes nos ven desde afuera y también para el sector de inversionistas, emprendedores, comercio, industria aquí en el país. Bueno, como le decía hace un momento, yo conozco muy bien el programa económico de Luisa González. He visto los anuncios que ha hecho el grupo del señor Noboa, o sea, la otra candidatura, sobre el esquema de política económica que ha anunciado dentro de un plan económico para este próximo año. Hace un momento le decía que lo que yo le puedo garantizar en el programa de Luisa González y de la gente que está en el área económica como ella, no hay la menor idea de hacer nada de lo que están diciendo.
Y como le dije ya, y le vuelvo a repetir por tercera vez, es que además ni siquiera se puede hacer así, un alma perversa quisiera hacerlo. Ya, esto en cuanto Pero, a la dolarización, pero ¿qué en cuanto al uso de las reservas internacionales, por ejemplo? a ver, mire, esto es otra cosa que hay que aclarar, porque ahora las gentes que usaron la reserva están diciendo que no han usado. Y a verá usted mañana en algunos programas como van a señalar que no han usado ellos la reserva. Verá, Gustavo. Entre las personas que nos escuchan hay gente que sí sabe de economía. Y usted es una persona bastante alerta sobre temas económicos. Déjeme explicarle lo siguiente. ¿Cuáles son las formas de usar la Reserva Internacional? Usted puede, como Ministerio de Finanzas, emitir una cierta cantidad de dinero, unos bonos, y le dice al Banco Central, tome usted estos bonos, deme plata de la Reserva. Es decir, financieme en definitiva el presupuesto. Eso no se puede hacer porque lo prohíbe la ley. No se puede ni se debe. Ok. Pero no se puede hacer porque la ley de defensa de la dolarización expresamente lo prohíbe. ¿Cuál es una segunda forma de usar recursos de la reserva? Primero, si usted va a usar recursos de la reserva, tiene que ver cuál es el saldo y cuáles son las necesidades de reserva. No se puede comer las reservas que usted requiere para pagar las obligaciones del sector público, ¿no? Que es lo único que se paga. Entonces, ¿cuál es la segunda fuente? La que usó el señor Lasso y la que usó el señor Noboa. Ellos hicieron convenios, llaman convenios de liquidez con el Banco Central para usar la reserva. Entonces, usted mira cuáles son las cuentas de todas las instituciones públicas y dice, ok, deme parte de ese dinero que esté en las cuentas. ¿Dónde están esas cuentas? Solo pueden estar en el Banco Central, no pueden estar en ningún otro lado. Entonces toman el dinero de ahí. ¿Cuánto dinero tomaron el año 2023? Le estoy dando nuevamente cifras oficiales. Poco más de 4.500 millones de dólares, 4.581 millones de dólares. ¿Qué hicieron? Sacaron dinero de las cuentas de las empresas públicas que estaban en el Banco Central. Por ejemplo, de Petroecuador sacaron 1.900 millones, de Selec sacaron alrededor de 500 millones, y así como de 30 instituciones más, conformaron un paquete de 4.500 millones. De esos 4.500 millones, cuando yo revisé cuánto se hizo hasta noviembre, encontré que hasta noviembre más o menos se sacaron unos 3.200, 3.300 millones. Y la diferencia, los 2.200, lo sacaron en el primer mes y 8 días del gobierno del señor Noboa y conformaron este paquete. Acuérdese que decían que no tenían ni para pagar los sueldos. Entonces, le hago aquí una pregunta. ¿De dónde salió ese dinero? Ese dinero solo pudo haber salido de la Reserva Monetaria. ¿No ve que el Ecuador, desde hace 25 años, ya no tiene moneda La propia? Reserva Internacional, dice usted. Sí, bueno, es lo mismo. Se llama Reserva Internacional ahora que tenemos los 4 sistemas de balance. Pero mira, lo mismo, la plata que tiene el Ecuador en lo que conocemos como la Reserva. En realidad sí, el nombre preciso es Reserva Internacional, pero es lo mismo. Entonces, ¿de dónde pudo haber salido ese dinero? Las cuentas de las instituciones públicas, de todas, forman parte de la Reserva Internacional. ¿Qué Aquí más forma parte de quisiera la Reserva preguntarle Internacional? también cómo ingresan dentro de este esquema didáctico que está dando usted la emisión de bonos de parte del Estado para cancelar sus deudas con los GATS, tema que se ha vuelto recurrente en los últimos días. Ayer dialogábamos en estos estudios con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador y señalaba que el gobierno está atrasado con unos 300 millones de dólares aproximadamente que debe a los municipios, con algunas deudas que se arrastran desde el 2023, señaló, pero sobre todo del 2024. Y parte de estos abonos que está haciendo el gobierno lo está haciendo con bonos del Estado. Claro, porque no tiene liquidez, lo que le comencé diciendo al inicio de este programa. No hay el dinero suficiente. Esta es una economía que no genera los recursos suficientes. ¿Por qué? Porque no recauda lo suficiente porque no hay actividad económica. No es que los impuestos son bajos o que faltan impuestos. Lo que falta es actividad económica. Ya. Lo que Y quisiera es ese es el concepto claro. Emisión de bonos no significa Voy. o No, no es algo parecido a emisión inorgánica. No existe nada que se denomine emisión inorgánica. Sin embargo, los ecuatorianos entendemos por emisión inorgánica. Lo que hay es química inorgánica, pero no hay emisión inorgánica.
Los ecuatorianos entendemos que cuando usted pone la maquinita de hacer billetes y saca dinero sin respaldo de la economía, del crecimiento económico, antes se respaldaba con oro, se respalda con crecimiento económico. Una emisión de dinero sin respaldo, nosotros entendemos como emisión inorgánica aquí en el Ecuador. Y está bien, es decir, dinero sin respaldo. Pero eso ya dejó de suceder desde que entramos hace 25 años en la dolarización. Le decía, el Ecuador no tiene ninguna moneda propia, no tiene ya la máquina de hacer los billetes y de emitir dinero. ¿De dónde más podían haber sacado el dinero, los 4.500 y pico de millones de dólares? De las reservas, ¿de dónde más? Lo que pasa es que usaron el camino que le estoy diciendo de los convenios de liquidez, y el Ministerio de Finanzas asimismo lo dice en su boletín de deuda pública, dice convenios de liquidez. Okay. Pero ese fue el camino que ellos usaron, tomando los excedentes, digamos, entre comillas, que es el capital operativo de las diferentes instituciones públicas. Pero déjeme decirle algo más. Mire, yo me reuní con 10 personas extranjeras del área de las finanzas públicas, entre ellos estaban los tenedores de los bonos, bancos de inversión, todos de Nueva York, todos de los Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, pero con sede en Nueva York. Me hicieron varias preguntas, ¿no? Una de las preguntas que me hicieron, porque normalmente ellos vienen aquí y preguntan a varias gentes cómo ven los temas económicos. Bueno, cuando me preguntaron a mí, fue una reunión de 3 horas. La primera pregunta fue, ¿ustedes piensan pagar lo que nos deben? La segunda pregunta, que eran preguntas que evidentemente cualquier economista las puede prever, no solo si van a pagar la deuda, dijeron, ¿no?, a los tenedores de los bonos. ¿Qué van a hacer con el Fondo Monetario? ¿Van a seguir con el convenio o no van a seguir con el convenio? ¿Qué cree usted que vaya a pasar?, me dijeron. Y la tercera pregunta es, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿Ustedes van a quitar impuestos, reducir impuestos, aumentar impuestos? ¿Qué cree que vayan a hacer las autoridades aquí con el precio de los combustibles? Esas fueron, alrededor de eso fueron todas las preguntas. Y como yo les dije a ellos, no les culpo, porque si yo estuviera sentado donde estaban ellos, también estaría preocupado de ver si es que a las personas que yo represento, a las instituciones que yo represento, les van a pagar. Entonces, yo les di mi punto de vista de cómo yo miraba las cosas y las cosas que habían que hacer. Pero también les señalé algo. Ustedes no pueden aspirar a que solo a ustedes se les pague y aquí la gente se muere en las calles. Ustedes no pueden aspirar a que el Fondo Monetario sea el que gobierne el Ecuador. Y yo personalmente creo que no hay que romper el convenio con el fondo, pero hay que modificar. ¿Cuándo fue la reunión a la que usted hace mención? Hace unos 15 días, menos de 15 días. Sí, se dijo que había un flujo bastante importante de representantes de organismos multilaterales y también de bancos de inversión que estaban llegando a Ecuador interesados en diagnosticar de mejor manera la situación. ¿Eso le consta a usted? Bueno, yo no me he reunido con los multilaterales, me he reunido con los bancos de inversión fundamentalmente porque, mire, estas personas vienen con alguna regularidad, con alguna frecuencia al Ecuador. Entonces llaman a diferentes personas que hacen análisis económico y les dicen, oiga, ¿cómo está viendo usted las cosas? ¿Qué opina? Por eso me reuní. Entonces, a mí lo que me preocupa es la situación del presupuesto del Estado, el conseguir este dinero. Y veo que se dice muy poco de esto. Eso es lo que nosotros llamamos las fuentes de financiamiento. Porque quien quiera que se siente en la presidencia va a seguir teniendo en la cola a los municipios, a los consejos provinciales y a una larga lista de proveedores que están en pago. Pero en el fondo de todo lo que hemos conversado, hemos estado hablando justamente de esto y es de lo que se habla porque si es que hay un alto riesgo país, hay intereses altos y el dinero se vuelve a veces inalcanzable para Ecuador, tiene que recurrir a cualquier otro tipo de fuente alternativa. Bueno, sí, hay que tener las fuentes de financiamiento, lo decía, y las fuentes de financiamiento no es anotar en un papelito las fuentes de financiamiento, sino conseguir el dinero. Yo creo que toda esta historia, ¿no?, se acaba cuando quien quiera gane la presidencia y anuncie lo que va a hacer. Entonces usted va a ver ahí que no hay ninguna moneda nueva, ni ninguna tontería de estas, ni ningún uso ningún financiamiento vía bonos, ni ninguna vía del presupuesto del Estado a través de la Reserva. Ahí se acaba esto, pero nos queda todavía el problema principal. ¿Y cuál es el problema principal? Conseguir el dinero. ¿Eso tiene que hacer Luisa González o tiene que hacer el señor Daniel Noboa? Hablando nuevamente de esto de la emisión inorgánica que usted lo ha explicado ya,
es emisión con respaldo o sin respaldo, sea oro o sea crecimiento de alguna manera. Pero quisiera también preguntarle qué riesgos engendra esto del dinero electrónico, que se convirtió en un tema, acuérdese usted, de una enorme discusión, debate público cuando se quiso poner esto de la cartera electrónica en el gobierno de Rafael Correa. El dinero electrónico es una cuestión totalmente usual, lo usamos todos los días con nuestras tarjetas plásticas, pero entendemos que esto, el sistema económico de Ecuador lo está respaldando con dólares físicos. Entonces hablamos de posibilidades de emisión de dinero electrónico que esté respaldado o no respaldado, que sea orgánico o inorgánico, aunque usted señala que eso no es un término adecuado. ¿Qué riesgos engendra esto del dinero electrónico en las condiciones actuales? Ninguno, porque lo que hay es pura habladuría. Yo estoy seguro que eso no va a ser el señor Noboa, y también estoy seguro que tampoco lo va a hacer Luisa González. Y le digo porque he conversado bastante con ella. Pero hay una cosa que es importante señalar sobre este tema del dinero electrónico. Mire, en el mundo actualmente hay alrededor de 40 bancos centrales que están usando dinero electrónico. Yo no creo que el Ecuador debe meterse a usar dinero electrónico para el sector público. En el evento de que lo hiciera, si a mí me preguntan, ¿usted aconseja eso? La respuesta es no. Luego le voy a decir por qué. El problema es cuando empieza a usarse para parchar problemas de iliquidez, entendería. No, a ver, pongamos las cosas en orden. Usted puede usar dinero electrónico con respaldo o sin respaldo. Todos están usando dinero electrónico con respaldo, o sea, con los dólares verdes, ¿no? Yo creo que en el Ecuador, aún con los dólares verdes, no se debe emitir ningún dinero electrónico. ¿Por qué? Por algo que durante toda su vida estudió mucho John Maynard Keynes. Y decía que al final del día, se resume en esto, el manejo de la economía es el manejo de las expectativas. Este país tiene pésimas expectativas. Los agentes de decisión económica, las empresas, las familias, los inversionistas, tienen pésimas expectativas sobre un eventual uso de dinero electrónico, incluso respaldado por los dólares. Esto es algo que yo lo descartaría de plano. Lo descartaría de plano y lo he descartado de plano. Y cuando me han preguntado en alguna otra entrevista, en algún otro medio, he dado la respuesta que le estoy dando a usted. El Ecuador tiene una expectativa muy mala. ¿Sabe lo que hay que hacer de entrada? Tranquilizar a la gente, hacer una convocatoria al sector privado, a los empresarios, hacer un programa que les permita trabajar. El verdadero empresario no quiere que les regalen plata, el verdadero empresario productivo quiere que le dejen trabajar. Hay una serie de trámites que les impide trabajar. Sacar un permiso en el Ecuador, como decían mis profesores jesuitas, es una tarea de romanos. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar en el buen hacer, pero respecto del manejo de la economía, no hay por qué sembrar inquietudes. No hay por qué, sería un absurdo sembrar inquietudes y poner intranquilidades, porque eso le afecta inmediatamente a la inversión, le afecta al riesgo país que usted menciona y en general afecta a la confianza de la gente. Al final del día, Gustavo, ¿qué sostiene la dolarización? Una cosa, fundamentalmente una cosa, la confianza de la gente. Por cierto, el que los flujos de salida de divisas y de ingreso de divisas sean positivos para el país. Por eso la dolarización ha resistido, y muy bien, durante 25 años. Entonces, no hay ningún motivo para pensar que la dolarización esté en peligro. Algo adicional, que la gente a veces no se pone a pensar. Mire, cuando teníamos sucres, ¿quiénes importaban? Los importadores. Llevaban sus sucres al Banco Central y sacaban dólares para importar. Eso ya no existe. Los importadores compran, vale decir, como dicen aquí en Quito, bailan con su propio pañuelo. Ellos realizan las importaciones con su propio dinero, el que tienen en cuentas bancarias nacionales o del exterior. No acuden al Banco Central. Entonces la Reserva Internacional juega otro papel. Antes los economistas sabíamos que cuando había emisión de sucres, necesitábamos una Reserva Internacional por lo menos del equivalente a 3 meses de importaciones. Todo eso ya terminó con la dolarización. Entonces, hoy el uso de la reserva fundamentalmente es para pagar la deuda, para el pago de los combustibles que importamos y de cualquier otra importación que realice el sector público. Entonces, necesitamos tener un nivel de reserva adecuado siempre, siempre.
Economista Lo Flores, que hay que el hacer tiempo es, se nos va agotando. Creo que tengo la posibilidad de hacerle una pregunta más y contar con su respuesta, sin perjuicio de cualquier dígame. comentario que usted quiera hacer. Hay una realidad que vemos que pasa de año a año, de gobierno a gobierno, es ese incremento de la deuda pública y de la deuda externa particularmente. No podemos, Ujú. Ecuador no puede seguir basando la economía en créditos. Ya debemos cifras superiores a los 85.000 millones de dólares. El servicio de deuda requiere ya, me parece que de más de un tercio del presupuesto del Estado anualmente. Ecuador tiene que generar riqueza. ¿Cómo hacerlo? Una de las respuestas que dan también colegas suyos es que tiene que hacerse con inversión extranjera, inversión del sector privado, pero esto se dará solamente en un marco de confianza. ¿Cuál es su respuesta ante esta inquietud? Esta es una excelente pregunta la que usted acaba de hacer. Lo que estamos debiendo son 88.400 millones de dólares. Esto es casi 72% del PIB. Una locura. Ahora, yo le podría decir, países como Japón deben un equivalente al 140 del PIB. Los Estados Unidos deben más del equivalente a más del 100% del PIB. Italia, en fin. Pero en el caso de Japón, por ejemplo, más del 95% es deuda interna. Y el punto es que la economía japonesa es muy fuerte y genera los recursos para poder pagar la deuda. Es lo que nosotros llamamos una economía sostenible. El Ecuador no tiene ni una economía sostenible ni una deuda sostenible. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ecuador? Contrata nueva deuda para pagar vieja deuda. Pero hay una parte que va siempre incrementando la deuda y por eso hemos llegado ahora a los 88.500 millones de dólares. ¿Cuál es la razón de fondo de todo esto? La razón de fondo de todo esto es que no hemos tenido crecimiento económico adecuado. Le decía, si solamente la economía ecuatoriana los últimos 8 años hubiera crecido al 3,5%, no al 5% que requiere, solamente al 3,5%, este rato el PIB sería 155.000 millones de dólares y es 121.000. Entonces, una base tributaria de 121.000 no es lo mismo que de 155.000, se recauda menos, hay menos actividad económica, el seguro también recauda menos. Punto uno. Y punto dos, por eso decís una pregunta muy, muy importante, Gustavo. No solamente aquí tenemos nosotros el tema de la recaudación, nosotros fundamentalmente tenemos que mirar la inversión. Entonces, cuando usted mira la inversión internacional, que siempre fue muy baja en el Ecuador, literalmente ha desaparecido. La inversión nacional privada, me refiero, la inversión nacional privada, desde la pandemia ha venido desacelerándose y hoy está no solo desacelerándose, sino que se ha venido reduciendo, al igual que el consumo. Por eso usted tiene las estadísticas de recesión que publica el Banco Central. Entonces, en una situación así, es decir, en la coyuntura, la intervención del sector público con dinero ayuda a salir del estancamiento, pero no en la perspectiva. Usted no puede pensar que va a crear una economía sólida a través del sector público, pero lo que sí puede es en la coyuntura, temporalmente, ¿a qué llamo yo la coyuntura? A los próximos 2 años. Impulsar el consumo a través del gasto público, ¿sí? la inversión pública, impulsar el consumo y la demanda, porque lo que tenemos ahora es un problema de demanda. Pero tendría que La añadirle demanda también allí, economista Flores, impulsar la producción. Los países en las crisis más fuertes han salido adelante con cambios en la matriz productiva. Pensemos en el Japón de la posguerra o Alemania de la posguerra o el caso más contemporáneo de Singapur, de la propia India, la China. Pero de estos cambios en la matriz productiva no vemos que se hable mayormente por parte de ninguno de los candidatos a la presidencia. Pero ¿qué estuvo atrás de esos cambios, Gustavo? En todos los casos, y además en la historia del pensamiento económico. ¿Qué estuvo atrás de eso? Lo que nosotros llamamos la demanda efectiva. Porque usted puede hablar de demanda, decir, yo quiero comprar, estoy demandando, pero no tengo el dinero. Entonces, la demanda efectiva es demandar y tener la capacidad adquisitiva, el dinero para poder comprar. Si usted no tiene una demanda efectiva, estable, y creciente, o sea, con estabilidad creciente, nadie produce más. Nadie produce más. Ningún empresario le produce más si no tiene a quién vender el incremento de su producción. Y si eso ocurre, no tiene para qué contratar más mano de obra.
Lo que hay atrás de todo esto es la principal y más poderosa fuerza que tiene la economía, que es la demanda. Hoy esa demanda, por las razones que ya le expliqué hace un momento, no solamente que esté estancada, sino retrocediendo. Entonces, en la coyuntura, el sector público es crucial porque es el único que queda. En la perspectiva, usted tiene que fortalecer los procesos de ahorro e inversión con presencia del sector público, pero sobre todo apoyando al sector productivo. 9 de cada 10 empleos lo produce el sector productivo privado. Entonces, hay que analizar cuáles son los tiempos, lo que nosotros llamamos el timing, la oportunidad correcta. Ahora, usted requiere un salvavidas en la economía. Le hago yo una pregunta. Ese salvavidas, para salir del estancamiento económico, ¿lo puede tirar la inversión privada? No, está retrocediendo. ¿Lo puede nacional, la inversión privada nacional? ¿Lo puede tirar la inversión internacional? No, no solo que está retrocediendo, sino que ha desaparecido. ¿Quién es el único que puede arrojarse de salvavidas? El único es el sector público. Y en este caso, el gobierno central. Ese salvavidas, o sea, ese incremento a través de la inversión pública, entre otras cosas, para reconstruir los servicios públicos, entre otras cosas, ese incremento de la inversión pública nos va a permitir tener una economía estable en la perspectiva, no. Pero con Lo único que nos puede permitir, con mayor confianza en el Ecuador, con mayor confianza en el Ecuador, con un menor riesgo país, no se abrirían las posibilidades para esa inversión desde los sectores privados, ya sean nacionales o extranjeros. Sí, pero eso todavía nos toma tiempo, porque los inversionistas privados lo que quieren ver no es qué pasa de hoy a mañana o qué pasa de aquí a final de año, sino la sostenibilidad de la economía, de la que le estaba hablando hace un momento. Entonces, cuando usted presenta un programa económico, lo primero que tiene que mirar son las fuentes de financiamiento. Sí, a ver, señores, todo lo que ustedes nos están ofreciendo está lindo, pero ¿con qué van a pagar esto? ¿Cómo les van a pagar? Quien quiera que vaya, va a encontrarse que difícilmente va a poder pagar los sueldos. Entonces tiene que nuevamente empezar desde cero. Y en eso es lo que hay que pensar. Y ahí es como así es como tienen que diseñarse los programas económicos. Bien, partiendo de esa realidad. Le rogamos una breve, corta reflexión final, economista Flores, pues el tiempo se nos acota. Le seguimos escuchando. Bueno, no, esto es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Simplemente fijar las fuentes de financiamiento. Ahí, por ejemplo, hay algo importante que hacer. Mire, no podemos nosotros dedicar de un presupuesto del Estado nominalmente de 36.000 millones, que será menos del ejecutado, como ha sucedido el año pasado. El año pasado teníamos el mismo presupuesto de 36.000 millones y el ejecutado tiene una reducción de más de 2.000 millones. Ok, en este año va a pasar lo mismo, pero no podemos de un presupuesto, incluso si es que fuera el de 36.000 millones que consta en el presupuesto del año 2025. Si es que ese fuera el que finalmente se ejecuta, no podemos, pues, dedicar de esta cantidad 11.300 millones de dólares al pago de la deuda. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, ¿cuál es? Tiene que conversar con los acreedores, con todos los acreedores, los países amigos, los multilaterales, los tenedores de bonos, buscar alternativas. En la deuda interna no tiene nada que hacer. Ahí no podemos lograr mayor cosa, por no decir casi nada. Pero en la deuda externa, como está haciendo Argentina, hay que buscar un alivio financiero. ¿Cuál es mi cálculo de alivio financiero? Mi cálculo de alivio financiero es buscar no menos de 2.000 millones de dólares de ahorro como alivio financiero en los próximos 2 años. Para eso usted tiene que conversar con los acreedores. Pero no depende solo de los ecuatorianos, de nuestras buenas intenciones. Depende de lo que le digan ellos. Y si ellos le dicen, mire, yo ya no puedo darle ningún alivio, ya las cosas están como están, usted tiene que generar otras fuentes de financiamiento. Lo sustantivo para mí, y con esto concluyo, y le felicito por sus preguntas, pero realmente me ha hecho usted preguntas muy importantes. Lo sustantivo de la economía para mí es poder impulsar el consumo, la demanda efectiva, y que esa demanda efectiva impulse la producción y el empleo. Por otro lado, las cuentas públicas. Una de las cosas que, de una vez se lo voy a decir, que yo les planteaba a estos señores, el Ecuador no puede eliminar el déficit en un año. Es como la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es un continente estancado, ¿no? Pero, ¿cuál es el déficit en la Unión Europea? Incluso en la zona euro, Gustavo. Y la zona euro tiene políticas muy fuertes para controlar el déficit y la expansión del gasto.
¿Cuál es el déficit promedio de los 27 países de la Unión Europea y de los de la zona euro? 3.1% es el promedio. ¿Desde cuándo? Desde hace bastantes años están con ese nivel. Bueno, nosotros no podemos, hay que conversar con el Fondo Monetario, nosotros no podemos reducir el déficit en un año del 3%. Dicho sea de paso, el déficit no es de 3.000 millones como constan en las estadísticas, más de 5.000 millones del déficit del 2024. Y fácilmente en algún otro momento se lo puedo demostrar. Pero el punto es que no podemos nosotros en un año pensar que vamos a reducir ese déficit. Es decir, hay que darnos un tiempo, lo que le decía hace un momento en la coyuntura. ¿Cuál es mi cálculo? Mi cálculo es reducir el déficit en un programa económico bien estructurado. Entre 2 y 3 años eliminamos el déficit, pero basado fundamentalmente en el crecimiento de la economía. Y claro, viendo qué posibilidades tenemos de reestructurar deuda, de financiarnos mejor, viendo cómo estamos impulsando la inversión productiva en el Ecuador, dándole posibilidades al sector privado para que realmente tenga interés de generar empleo, pero sobre todo dándole posibilidades a los consumidores para que tengan una demanda efectiva. Bien. Porque si los consumidores no incrementan la demanda, nadie va a producir economista nada más. Flores. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación. Declaraciones del economista Marco Flores, experto analista económico. Son las 8.